Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidos a este segmento Foro Público, un segmento que nos permite conocer más a fondo nuestros derechos, conocer un poco más acerca de esos problemas que necesitan solución jurídica, y para eso está este segmento. Así que les invitamos a todas las personas a que nos hagan comentarios, a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Foro Público y en YouTube también como Foro Público, un segmento para conocer más a fondo nuestros derechos. Y antes de comenzar quiero dar gracias a nuestros auspiciantes, a Houses, Bienes Raíces, HBR, SAS, Planificación Inmobiliaria. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en el derecho, como es el derecho penal. Pero para esto me acompaña un gran profesor, una persona que conoce, un especialista realmente del derecho penal y a quien doy la bienvenida. Así que conmigo y junto a nosotros de Foro Público nos acompaña el doctor Álvaro Román Márquez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, André. Muchas gracias por el espacio que me has dado para poder conversar y intercambiar estas ideas, ¿no? Estamos listos para... Y gracias por tu generosidad, somos aprendices permanentemente del derecho. Doctor, profesor por muchísimos años de derecho penal. Bueno, para comenzar, realmente hay muchos temas en el derecho penal que difícil sería poner un punto de comienzo, pero a lo largo de su experiencia, ¿cuál cree que sea uno de los principales problemas que acarrean en el país en cuanto a delitos? A ver... yo pienso que la sociedad siempre tiene conflictos, ¿no? Y estos conflictos el derecho regula y los trata de solucionar a través de la aplicación de la ley y de aplicación a través de los jueces que son los que son llamados, o del fiscal y jueces que son los llamados a encontrar esta solución. Ahora, ¿cuáles son los grandes problemas o los delitos que mayor es dependiendo el interés que le ponga el Estado frente a la tipificación o a la necesidad que tiene la sociedad para describir una conducta prohibida dentro del Código Orgánico Integral Penal? Entonces, por ejemplo, a veces tenemos delitos, los que mayor incidencia tienen en la sociedad son el robo, el hurto, la violación, el narcotráfico. Son los delitos de mayor incidencia que vemos y son los que más generan preocupación. Pero también tenemos los delitos económicos, que también son delitos de corrupción, ¿no? Que han sido los que nos generan mucha preocupación, porque claro, uno de los grandes inconvenientes es que los de corrupción no solamente tenemos que ver desde la corrupción en cuanto a la gente que se lleva el dinero de público, sino también vemos funcionarios que piden dinero, por ejemplo, funcionarios que hacen tráfico de influencias. Es decir, esta parte hace que también nos preocupe, pero también tenemos el sector privado. El sector privado también hay la parte de los delitos económicos, que es la evasión tributaria, ¿no? Uno de los grandes problemas es la evasión tributaria. Entonces, hemos visto que tenemos un nuevo Código Orgánico Integral Penal que abarca varias conductas que antes no eran vistas como delitos, ¿no? Por ejemplo, la falta de afiliación al Seguro Social también es otro delito, y eso hace que los ciudadanos tengamos una especie de que el derecho penal viene a solucionar problemas. Yo creo que el derecho penal puede ayudar, pero no es una solución, no es la solución a los problemas. Yo creo que, como mismo dice, el derecho penal tiene que ser un derecho penal mínimo. Es un derecho penal que por necesidad debe aplicarse en momentos específicos, violación de derechos, y debe ser en su momento, también debe ser subsidiario, es decir, debemos ingresar a otras ramas del derecho, es decir, derecho civil, derecho laboral, y para eso llegar ¿a qué? Al derecho penal. Es decir, el derecho penal no es la primera solución al problema. A veces la gente cree que el derecho penal es la primera y acude siempre al derecho penal. Yo creo que hay veces la mediación, la conciliación, son momentos a veces que uno puede solucionar el problema. El derecho civil, el derecho laboral, el derecho tributario. Creo que ahí podríamos solucionar. Y ya cuando realmente la cosa es muy grave, deberíamos pasar al derecho penal. Esa sería más o menos la primera idea que tenemos. Muchas gracias, doctor. Y qué interesante, ¿no? Porque se ve
se ve al derecho penal cómo está concatenado realmente con estas esferas del poder, con la política, con las autoridades de turno. Y en base a eso, y por honor al tiempo, yéndonos al marco y al espectro de la realidad nacional, por ejemplo, hoy nos topamos con un informe que presenté a la Asamblea Nacional. Jurídicamente, ¿qué concepto le da? ¿Qué usted puede, cómo lo podría calificar? Porque el ministro Cucalón ya calificó como un mamotreto el informe que presentó. ¿Tiene ese concepto para usted también? A ver, yo creo que todas las instituciones tienen su ámbito de aplicación y de desarrollo de acuerdo a la Constitución. Pienso que a veces las declaraciones se hacen desde la visión política y a veces el ministro de Gobierno, el doctor Cucalón, tiene esa visión, una declaración política. Yo creo que dar una opinión desde el punto de vista jurídica es compleja porque no tengo el acceso al informe, pero considero que de lo que se ha dado o la información que medianamente se ha entregado a través de los medios de comunicación, podríamos sacar de que existe alguna situación que la Fiscalía debería investigar, por lo menos desde el punto de vista estrictamente jurídico. La Fiscalía es la encargada de investigar eso, si efectivamente existen o no existen nexos de corrupción, ¿no?, entre los personeros del gobierno, el señor Luque y los demás, y el señor Carrera, y a ver si es que efectivamente alguna relación puede entenderse que tenga, si es que tiene o no tiene el señor presidente de la República. Yo creo que cuando uno habla de derecho penal tiene que ser muy, ¿cómo se dice? Muy delicado, responsable, porque se está jugando con la honra, se está jugando con la libertad, se está jugando con una estigmatización permanente que te queda en el imaginario público, ¿no? Entonces yo creo que ahí la Fiscalía debe investigar. Ahora, si nos vamos al ámbito político, siempre los juicios políticos son juicios políticos, no son casi jurídicos, pero claro, tratamos de que lo político adecue un poco su conducta, sus comportamientos a la norma constitucional. Entonces exige que para poder seguir el juicio político al señor presidente de la República tiene que ser a través de lo que está establecido en la propia Constitución. Entonces debe ser delitos contra la administración pública. Entonces si la Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Nacional dentro de sus ámbitos ha llegado a ciertas conclusiones, serán todos los asambleístas en el momento que exista aquella investigación, entrega del informe, pase por los filtros de constitucionalidad y vayan al verdadero juicio político. Entonces cada uno ahí en cada espacio va a tener que presentar su acusación y el señor presidente tendrá que presentar sus descargos. ¿Cuál cree que sería la respuesta de la Corte Constitucional a esto? Bueno, yo creo que ahí tenemos que entender que cada juez, no podemos meternos en la cabeza de los jueces. Siempre los jueces son los que deben resolver y decir qué puede hacer. Parecería que aparentemente tiene dos alternativas, o viabilizar o no viabilizar el juicio político. Si es que no se cumplen los requisitos, y aparentemente siempre ha sido política de la Corte, en la última parte por lo menos creo yo, si no se cumple la Constitución o lo que manda la Constitución, yo creo que la Corte va a decir que no. Pero si ese informe cumple con la Constitución, creo que diría que la Corte está llamada a cumplir su rol histórico, ¿no? Entonces eso ya será que la propia Corte determine, digamos, cuál sería el camino a seguir, nada más. Doctor, como un hombre que viene y que conoce con vasta experiencia sobre la justicia ecuatoriana y que viene de un proceso realmente de una lucha en la cual viene, digamos, del órgano máximo de control a través de la presidencia del Consejo de la Judicatura, ¿qué opinión le merece la justicia que está viviendo el Ecuador y los tiempos actuales para esto? A ver, yo pienso que la justicia siempre ha sido un ámbito, una función del Estado que ha sido la menos, ¿cómo se dice?, valorada. Yo creo que hay ciertas instituciones que nunca han sido valoradas de acuerdo a la importancia que tienen dentro de su ámbito de competencia, por ejemplo. Siempre vemos que cuando vos tienes hincapié en la parte del mercado económica, le das más importancia a ciertos ministerios, y cuando tú
ya tienes que entrar a la parte social, a veces la parte de los derechos sociales como la cultura, la salud, el trabajo, la educación han dejado de lado. Pero fundamentalmente de lo que yo he podido vivir siempre, porque yo además soy hijo de abogado, nací en la Administración de Justicia, mi papá fue juez. Es decir, yo llevo más de 38 años ligado y más toda mi vida, 57 años. Es decir, toda la vida he estado en la Administración de Justicia. Entonces siempre hemos visto que la Administración de Justicia se ha convertido en un botín político. Yo siempre hago un recuerdo de que todos los presidentes de la República siempre han tenido interés de manejar la justicia. Siempre. Entonces yo veo siempre, y digo, por ejemplo, en el tiempo del doctor Rodrigo Borja, tuvo su presidente del Partido de la Izquierda Democrática, el ingeniero Félix Correro también tuvo aliados en la Corte, tuvo 16 jueces que manejaban. Entonces, siempre ha habido una interferencia de la justicia por la política. Entonces, la política no ha estado... ¿Por qué? Porque acuérdate, André, si nosotros hacemos recuerdo a la gente, vos tienes las leyes que son abstractas, pero para ser aplicadas tienen que haber un juez. Y el juez entra en ese momento en un rol súper importante. Entonces, ¿qué tratan los políticos de tener? Un poco de control sobre los jueces que van a decidir una posible sentencia que les puede ser contraria. Entonces, eso hace que la justicia siempre tenga esa importancia. ¿Esa importancia para qué? Para manejar y tener el interés bajo su control. Claro, y normalmente eso se ha visto, ¿no? A lo largo de la historia del Ecuador, como usted mismo lo dice. Antes de seguir, quisiera dar paso a nuestro auspiciante, Houses Bienes Raíces, y vamos a ver un video y ya regresamos con más información sobre esto. Gracias. Houses Bienes Raíces presenta el conjunto Loma Linda en el sector del Colegio La Salle en Conocoto. Casas con acabados modernos que harán acogedor el lugar que usted elija. 2 habitaciones con baño compartido y habitación máster con baño privado. Amplias áreas verdes, juegos infantiles y zona de mascotas para compartir en familia. Contáctenos, somos Houses Bienes Raíces. Houses Bienes Raíces presenta el conjunto Jardines de Carretas al norte de Quito. Modernos espacios con entrada de luz natural. 3 habitaciones amplias y confortables. 2,5 baños. Áreas infantiles, barbecue y más te esperan. Contáctenos, somos Houses Bienes Raíces. Bien, regresamos y estamos junto al doctor Álvaro Román, pero también nos acompaña nuestro gran colega, el doctor Daniel Guevara, quien le doy la bienvenida. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a todos. Pues sí, es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este su segmento legal, Foro Público, el segmento en donde explicamos del derecho para todas las personas, para que sea entendido por todos. Y pues hoy nos acompaña el doctor Álvaro Román. Tenemos el privilegio y el honor de contar con él, su presencia. El doctor André Villa ha hecho una fabulosa entrevista en donde hemos estado conversando acerca del acceso a la justicia, al derecho penal. Y pues en esta ocasión yo también quisiera preguntar al doctor, en este caso, para que nosotros como ciudadanos facilitemos el acceso a la justicia penal, digamos en este caso, ¿qué es lo más recomendable para una persona que no tiene conocimiento previo, que nunca ha estado implicado quizás en algún tema en cuanto le compete el derecho penal y que quiere adquirir justicia, digamos, quiere primero tener conocimientos? Luego hablaremos un poco más acerca de cómo es que las personas podríamos integrar a nuestros conocimientos también acerca del derecho penal, pero en esta ocasión quisiera consultarle a usted con su amplia experiencia y bueno, teniendo el privilegio de tenerle aquí, que como le comentaba alguna vez yo fui alumno suyo, pues quisiera que de la misma manera tan didáctica usted nos explique cuál es ese acceso a la justicia que podemos ejercitar. Claro, buenos días, ¿cómo te va? A ver, yo considero que hay 2 ámbitos, ¿no? Uno puede ser a través de víctima, siendo víctima, y otro a través de ser un procesado o acusado de un delito. Entonces, desde el ámbito estrictamente de la víctima, claro, la víctima o la persona que sufrió un delito
¿Cómo puede acceder a la justicia? Entonces, depende de dos. La justicia, si tú tienes un delito que debe investigar la fiscalía, tú debes acudir a la fiscalía, presentar la denuncia, o también a la policía judicial, que también está en la competencia para presentar la denuncia. Ahí es que la fiscalía se encarga, como ámbito de sus competencias, determinar que tu denuncia, sea verbal o sea por escrito, que encaminar a qué unidad en su estructura que tiene como fiscalía. Tiene las unidades de garantías penales, de garantías de personas, de patrimonio, de fe pública, es decir, varias unidades que tu preocupación, tu denuncia la van a encaminar para esas unidades. Entonces, por ejemplo, si a ti te sucedió unas lesiones, hubo una agresión sexual, entonces tienes las unidades de género y de violencia. Que son más especializadas. Se va especializando. Entonces, ahí tienes un acceso. Ahora, ciertamente que a veces tú tienes dificultades porque la gran cantidad de denuncias que se presentan a la fiscalía también tiene poco personal, a veces poco presupuesto, porque hemos tenido tomar en cuenta que el presupuesto de la función judicial se ha reducido. En vez de 370 millones desde el 2017 hasta la actualidad tienes 317 millones, es decir, hemos perdido una gran cantidad Entonces, claro, tienes para pagar gasto corriente, que son los sueldos, y muy poco para invertir y mantener las instituciones. Entonces, tienes un inconveniente. No puedes trabajar para aumentar fiscales porque no hay presupuesto, o para aumentarles o subirles de categoría. Entonces, ese sería un problema. Pero volviendo al tema de los ciudadanos, entonces ahí entrarías al trabajo y tener esa paciencia, ¿no? Entonces ahí tienes dos opciones: la opción de contratar un abogado privado o ir a la Defensoría Pública. Porque la Defensoría Pública se ha cambiado esta idea de que solo defendía al procesado. Ahora también la Defensoría Pública también defiende a personas que requieren de sus servicios. Y ha cambiado de ámbitos también, por ejemplo, ya no solamente es el ámbito penal, sino el ámbito laboral, el ámbito de alimentos. Son esos tres ámbitos que la Defensoría Pública también está haciendo el trabajo. Sí. Entonces ahí viene el punto. Bueno, sí, son interesantes las estadísticas, la información que nos ha dado, y sin duda quién mejor como el doctor Álvaro Román para darnos una explicación que incluso desde su experticia de la docencia puede ilustrarnos de mejor manera. Damos gracias por esta intervención, pues los números de contacto siempre estarán a disposición de todos. Les agradecemos por los mensajes de apoyo y por las consultas que eventualmente vamos a irlas evacuando. En este paso vamos a dar, pues ya finalizado el segmento legal de Foro Público, y queremos dar paso a nuestras compañeras Tati y Alejandra, que están esperando para cerrar el programa. Agradecemos mucho su visita, doctor Álvaro Román, doctor André Villa. Muchas gracias a todos.